tardes amigos, bueno, un día más con pleno invierno. Bueno, el día de hoy tenemos una entrevista bastante especial con la doctora Carilín Lavado, quien es especialista en temas de derecho administrativo, temas de fiscalización, ejecución coactiva y procedimiento sancionador. Bueno, en general todo lo que es derecho administrativo y a la vez realiza consultorías en el tema. ¿Cómo estás, Carilín? Y tu saludo a nuestros seguidores por el internet. Muy buenas tardes, Víctor, gracias por la invitación y a todos tus seguidores un saludo cordial. Estoy muy agradecida por estar aquí participando de tu programa y bueno, ¿no? Para tocar un tema muy interesante que es fiscalización tributaria y control municipal. Esto a propósito de, por ejemplo, muchas noticias que hemos estado viendo día a día, como por ejemplo, para que el público se pueda contactar un poco más con este tema, por ejemplo, hace poco, quizás también tú habrías observado, Víctor, respecto a este joven que vendía sus sándwiches, era un joven universitario, vendía por las avenidas de Miraflores y lamentablemente fue arrastrado por personal de fiscalización de la municipalidad. Muchos se quejaron, incluso grabaron esta escena y finalmente, al final se le devolvieron ya digamos, el joven había recibido lesiones y se había de alguna manera deteriorado su tupper y también echado a perder los sándwiches que vendía. Entonces muchos se preguntaban, ¿esto es justo o injusto? Pero un abogado la pregunta es, ¿esto es legal o ilegal? Entonces temas como esos ejemplos que hemos puesto son los que se relacionan al tema del control municipal, por ejemplo. O quizás también otros ejemplos cuando la municipalidad va a su predio y dice, en un inicio tu casa era de un piso y ahora son de 3 pisos. La pregunta es, ¿usted como vecino ha declarado los 2 pisos de su casa? Porque recuerde que por tener una propiedad usted paga a la municipalidad el respectivo impuesto predial. Y el impuesto predial va a ser cobrado en función al valor que tiene el predio. Entonces no es lo mismo pagar impuesto predial por un piso que por 3 pisos. ¿Y cómo se verifica eso? A través de una fiscalización tributaria que realiza la municipalidad. Sí, es cierto lo que menciona, ¿no? Es real que, bueno, pues dentro de las facultades que tiene cualquier órgano local, en este caso, en general el Estado, dentro de su facultad de policía y sancionadora, es justamente el tema de la fiscalización, ¿no? Respecto a hay ordenanzas, hay reglamentos, normas, leyes, que establecen cumpliendo determinados requisitos y procedimientos, como tú dices, ¿no? Para, por ejemplo, sacar una licencia municipal. Exacto. Para poder trabajar en la calle, inclusive algunos municipios otorgan, ¿no? Algunos permisos especiales para poder elaborar con los llamados kioscos, ¿no? Comúnmente tenemos temas y reglamentos, no sé, pues de higiene, temas de seguridad, defensa civil, pero ¿cuál es el límite, por ejemplo, Carilín, para cuando una municipalidad tiene el límite para poder ejercer coacción o fuerza? Bueno, en primer lugar existe la fiscalización, ¿no? ¿Cuáles son, qué cosa es lo que fiscaliza, por ejemplo, una municipalidad en respecto a temas tributarios, respecto a temas de licencia municipal, respecto a temas de letreros, que es lo más común que se ve en los distritos, ¿no? Exacto. Primero partimos, para que el público nos entienda un poco, de la potestad sancionadora que en este caso tienen los gobiernos locales y particularmente las municipalidades distritales. Si bien es cierto, en la Constitución, porque partimos por la norma madre, no existe de manera clara y expresa de que exista una potestad sancionadora por parte de la municipalidad. Sí, esta potestad sancionadora se ha normado a través de leyes, como por ejemplo la Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces, la Ley Orgánica de Municipalidades sí regula en un capítulo la potestad sancionadora, en la cual, si de repente recordamos un poco estas clases de derecho, todo parte del ius puniendi que tiene el Estado. Este ius puniendi es prácticamente como el monopolio de la violencia, no una violencia legítima, porque ya no estamos en épocas antiguas en las cuales si alguien me hace un daño, yo también le respondo con otro daño. No. Entonces, en virtud a este ius puniendi que tiene el Estado, tiene una faz sancionadora donde se observan, por ejemplo, las faltas administrativas y las sanciones respectivas, pero también una vertiente penal, donde ya hablamos de delitos y de las penas privativas de la libertad. En este caso, esta potestad sancionadora que tienen las municipalidades tiene límites. Estos son los principios que limitan esta potestad sancionadora, como por ejemplo el principio de legalidad, el principio de tipicidad, que quiere decir de que si a usted
ciudadano, vecino, vecina, ama de casa, padre de familia, si de repente tiene algún negocio y lo van a sancionar por alguna infracción que un inspector municipal haya detectado al momento de hacer una verificación o fiscalización en su predio o en la calle donde se encuentre usted, usted tiene que verificar que esta infracción esté previamente descrita y establecida en una norma con rango de ley o en una ley. En este caso, si es una municipalidad, la norma con rango de ley sería la ordenanza. Entonces, por un principio de tipicidad debe estar la conducta descrita de manera expresa y también la sanción. ¿Por qué? Por ejemplo, la sanción podría ser por no tener licencia, yo te impongo una multa, pero lo que hace el fiscalizador adicionalmente es clausurarte el local. Pero si esa clausura no está descrita en la ordenanza municipal, entonces esto no cumple con el principio de tipicidad que no está de alguna manera establecido ahí. Por lo tanto, no podría imponerte esta medida complementaria. Por eso es que es importante de que estas conductas infractoras y estas sanciones estén previamente establecidas. Porque ya no estamos en las épocas antiguas en las cuales hay un rey y porque alguna persona no me cae o algún vecino es mi enemigo, yo con esta potestad sancionadora que tengo y mediante un procedimiento de fiscalización voy a ir y hacerle la vida imposible. No, ahora estamos supuestamente en un Estado democrático, social, un Estado constitucional y de derecho, en la cual prácticamente nos basamos en función a las normas, a la Constitución, y en este caso a las normas que estamos detallando. Sí, es cierto lo que tú mencionas respecto a la aplicación del principio de tipicidad. Bueno, hay que recordar que dentro de lo que es responsabilidad administrativa, en la actualidad está vigente la responsabilidad subjetiva, ¿no? Por mucho tiempo fue en materia de aplicación la responsabilidad objetiva, es decir, la conducta fuera de que sea típica también tenía que ser antijurídica, ¿no? Pero con la nueva aplicación de esta responsabilidad, con la modificación del año pasado respecto a la Ley de Procedimiento Administrativo General, algunos procedimientos se han llegado a modificar la responsabilidad subjetiva. ¿Cómo es el tema de la responsabilidad, ya que hablaste sobre el principio de tipicidad en materia de, no sé, justamente el tema de fiscalización? En materia municipal, ¿se pasó a responsabilidad subjetiva o siguen siendo responsabilidad objetiva? Lo que mencionaste es muy importante, ya que para que se pueda entender un poco mejor en términos sencillos lo siguiente. Muchas veces cuando nos detectan una infracción, nosotros o el vecino dice, pero yo no sabía, o no tuve la intención de causar, no tuve la intención de causar este daño, o no tuve la intención de infringir la norma. Lo que se manejaba era, y lo que incluso muchas municipalidades hasta la presente fecha están manejando, es la responsabilidad objetiva, lamentablemente. O sea, simplemente como tú realizaste una conducta y esta se subsume en el supuesto de hecho de la norma, automáticamente te aplican la sanción. Pero digamos que cuando nosotros hablamos de la responsabilidad subjetiva, ya ahí quizás se quiere aplicar estos principios también de derecho penal, porque también el Tribunal Constitucional decía que estos principios del sancionador se tienen que aplicar así de manera estricta como si fuera derecho penal o con ciertos matices si es que estamos en el ámbito administrativo sancionador. En algunos casos ha dicho que sí, en algunos casos ha dicho que debe estar, digamos, matizado. Pero lo cierto es que con la modificatoria que ha señalado justamente el texto único ordenado, el 006-2017-YUS, que se emitió el año pasado, indica como un principio del procedimiento sancionador el principio de culpabilidad, en la cual de alguna manera sí estamos hablando de una responsabilidad subjetiva, en la cual se tiene que analizar justamente estos temas de la intencionalidad. Incluso también hay causales de eximentes y de atenuación de la sanción en caso, por ejemplo, el administrado diga, bueno, efectivamente yo reconozco de que cometiste infracción y que por eso quiero de repente una sanción un poco más atenuada con respecto a las multas. Y eso debe de considerar también en todo caso la municipalidad. Quizás hay algunas ordenanzas municipales que a la fecha no se han adecuado, pero como por ejemplo municipalidades como Villa Salvador ya en el mes de enero ha sacado una nueva ordenanza de infracciones y sanciones, ¿no? El RAS, y donde prácticamente dice que en virtud a estas modificatorias que se han dado en la Ley de Procedimiento Administrativo General, entonces nosotros también vamos a adecuar nuestro procedimiento sancionador. ¿Por qué? Porque vecinos o ciudadanos, si a nosotros nos imponen una multa, es necesario verificar si se están cumpliendo de manera correcta las fases del procedimiento sancionador. ¿Qué pasaba antes? Antes una misma autoridad te fiscalizaba, te abría el procedimiento sancionador, también te imponía la multa, pero ahora, y ya desde el año pasado, incluso ya esto lo preveía la anterior
legislación de que debe haber una fase instructora y una fase sancionadora, pero ahora ya sí se está aplicando de manera más rígida y, como le he mencionado, municipalidades como la de Villa El Salvador ya ha, digamos, modificado su ordenanza, donde prácticamente dice tal sugerencia va a iniciar la fase instructora y la otra sugerencia va ya a iniciar la fase sancionadora propiamente dicha. Aún así, digamos que la norma en el procedimiento lo que tiene es determinadas garantías para el administrado. Prácticamente podríamos decir que desde una visión más pro ciudadano, más garantista, porque también la modificatoria pudo haberse dado en función más a favor de la administración pública, porque siempre hay esas dos vertientes, pero se ha optado por una visión más garantista. ¿Qué quiere decir? Que primero existe una etapa de fiscalización en la cual el inspector lo que busca es verificar si se está cumpliendo o no con las normas municipales. Oiga, usted tiene sus licencias de funcionamiento, hay que observar, te pide la licencia, ¿la tienes o no la tienes? Estamos en una etapa de fiscalización. Ya después es donde de verificarse que se está incumpliendo alguna norma municipal, entonces se da el inicio del procedimiento sancionador. Esto es lo que vemos la etapa instructora. Dándose el inicio, te tienen que notificar y darte por lo menos 5 días hábiles para que tú presentes tus descargos. Ahora, de ahí automáticamente no es que te sancionen, de ahí se tiene que hacer un informe final donde te notifican y aún así te vuelven a dar 5 días hábiles para que puedas presentar tus descargos. Ya posteriormente a ello pasa una fase estrictamente sancionadora y ahí sí puede ser pasible de una multa. Y ya bueno, de ahí te notifican esta multa, esta resolución de sanción y tienes los recursos impugnatorios como el de reconsideración y apelación para que puedas ejercer tu derecho de defensa. ¿Qué pasa hoy en día para que todos tomen conocimiento? Estas primeras fases que he descrito, la de fiscalización, la instructor, en la cual hacen un informe final, normalmente no se da. En muchas municipalidades, al tratar de por lo menos en algo adecuarse a la modificatoria, ya han podido quizás desdoblar esta fase instructora y sancionadora, pero el tema del informe final en muchas municipalidades no se observa. En algunas municipalidades, por ejemplo, de Cono Sur, no se observa que te notifiquen este informe final. Entonces, ya por ahí los vecinos tienen legalmente un instrumento quizás para poder esto, incluso llevarlo al contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque los recursos de reconsideración y apelación que usted tiene contra esta multa, que no quiere usted pagar porque cree que finalmente es injusta, entonces son igualmente resueltas por la municipalidad. La reconsideración es resuelta por la misma autoridad que te impuso la multa y la apelación por la autoridad jerárquica superior de la primera. Ya en un contencioso administrativo esto se puede observar a nivel judicial y ya ahí es donde ya se podrían discutir temas más jurídicos y, digamos, no tener esas respuestas que a veces en sede administrativa no los dan, porque a veces ya cuando la autoridad te impone una sanción, difícilmente en la práctica se ve de que te lo declaren fundada en apelación, ¿no? Normalmente confirma su decisión. Sí, bueno, es cierto lo que tú mencionas respecto a los recursos administrativos, pues es juez y parte prácticamente la misma entidad, ¿no? Y es un poco complicado que declare fundado algún pedido o un recurso que se ha solicitado. Pero ¿cuál es el límite realmente? Pues justo hace un momento tú hablabas sobre el caso de este chico que... Sí. Y bueno, y es una reiterativa cuando tú vas a Gamarra y van los de fiscalización de la Municipalidad de La Victoria o de la Municipalidad de Lima y terminan votando todos los que... O sea, en general es un problema de todo lo que es el comercio informal, de todas las personas que trabajan en la calle, en mismo Surco, por ejemplo, se ve también a cada rato, en Miraflores mismo se ve. ¿Cuál es el límite de esta potestad sancionadora, fiscalizadora, poder de policía que tiene el Estado, en este caso a través de un gobierno local, para poder, digamos, meterle un palazo, Sí. quitarle las cosas, su comercio, sus productos, sus golosinas a los vendedores ambulantes? ¿Está dentro de estas facultades? Muy interesante lo que mencionas y eso quizás hace de que el público se interese un poco más por ese tema. Cabe precisar que en el ámbito municipal no solamente observamos la figura del inspector o del fiscalizador, sino también la del serenazgo, ¿no? Entonces, diferenciemos primero, partamos por diferenciar estos dos tipos de cargos que tenemos en la municipalidad. El serenazgo se encarga de la seguridad ciudadana del distrito, ¿no? E incluso esto sí está en la misma Constitución. El tema del inspector se encarga de verificar que se cumplan las normas municipales. Defensa civil, tienes tu certificado de inspección técnica, en fin.
tu autorización para letreros o anuncios, tu carnet de sanidad, aunque claro, el carnet de sanidad, haciendo un paréntesis, ya ha sido declarado una barrera burocrática por el INDECOPI, entonces no se debería solicitar y ni mucho menos multar, pero algunos incluso lo hacen, pero ahí ya por lo menos podrían acudir también al INDECOPI. Pero bueno, diferenciando esto, el tema del serenazgo y el tema del inspector municipal, de manera sencilla estas serían las diferencias. Ahora, tocando el tema concreto de este joven, aquí hay que observar qué dice la Ley Orgánica de Municipalidades. Cuando, en virtud de esta potestad sancionadora que tiene la municipalidad, puede imponerte sanciones. En este caso puede ser una multa, pero también medidas complementarias, como por ejemplo la retención, el decomiso, paralización de la obra, la demolición. Aún así, siempre dice que en esta etapa de fiscalización que vaya a tener la municipalidad puede pedir la colaboración, y en muchos casos es necesario, de la Policía Nacional, del Ministerio Público, del Ministerio de Salud, del mismo INDECOPI, de organismos que estén, digamos, relacionados en virtud de la materia que se está fiscalizando, ¿no? Entonces, este joven universitario, si bien es cierto, probablemente, no tenía esta autorización para comercializar en la vía pública, pudo haber sido sujeto a una sanción, probablemente una multa. Pero ahora, el tema de quitarle sus bienes, y hasta donde por lo menos se manejó en la prensa que finalmente se causó un grave daño a los sándwiches que vendía. Finalmente creo que al final esto se echó a perder, y aparte que también tuvo lesiones físicas, lamentablemente, este universitario. Hay que precisar que, si bien es cierto, al parecer no se ha diferenciado estas dos medidas, la retención y el decomiso. Pongo dos ejemplos claros. Si lo que vendía el joven eran sándwiches que no estaban en mal estado, supongamos, no estaban en mal estado, y que simplemente los vendía para poder ganarse la vida de manera honrada, entonces, si no tenía una autorización municipal para poder comercializar esto en la vía pública, a lo mucho pudo habérsele aplicado la medida complementaria de retención. ¿Qué significa? Yo te sanciono independientemente de la multa que te puedo, independientemente de la multa que te puedo imponer, yo te retengo estos productos. Pero ojo, después de regularizado la situación, te lo tengo sí o sí que proceder a devolver, porque si no, esto sería apropiación ilícita. O sea, la autoridad municipal no podría estarse quedando ni siquiera con tus lentes. Digámoslo así, si la persona vende golosinas, o la autoridad municipal no puede estarte diciendo, oye, dame una golosina, dame un chupetín, ¿qué es eso? No podría hacerlo. La retención significa, yo te retengo algo, pero te lo devuelvo. Ahora, el decomiso, que también se aplica, se da de la siguiente manera. De repente, cuando se hacen estas fiscalizaciones en épocas de Navidad y el pavo está en un estado, digamos, que puede causar un grave daño a la salud pública, porque está pues malogrado y puede transmitir enfermedades, entonces ya ahí, cuando estamos hablando de productos ilícitos en deterioro que pueden causar este daño a la sociedad cuando se es consumido, ahí sí se aplica el decomiso. Yo te lo quito, ¿y para qué te lo voy a devolver? No te lo tengo por qué devolver. Y es más, se dice que incluso en el acto de ser posible se tendría que proceder pues a su eliminación. Pero ojo, tanto en la retención como en el decomiso se tendría que levantar una respectiva acta y inventariar o describir qué bienes yo te estoy quitando. Con mayor rigidez aún en el caso de bienes que yo te voy a devolver, ¿no? Porque obviamente lo que te quito también tengo que devolvértelo en el caso de la retención. Pero en el caso de decomiso se tiene que hacer también el acta. Y en caso, digamos, porque puede haber, digamos, estos operativos a prostíbulos, como hizo hace poco también la Municipalidad Metropolitana de Lima, o muchas municipalidades que cada fin de semana, conjuntamente con la policía, van y verifican si es que se están dando estas actividades. Ahora, ¿por qué con la policía? Porque también se puede detectar algún tipo de delito, Víctor. Por ejemplo, se ha dado casos en los cuales en estas zonas de prostíbulos también se están vendiendo drogas, por ejemplo. Entonces ya ahí la policía también interviene. ¿Qué facultades sancionadoras tiene la municipalidad, por ejemplo, en estos operativos de prostíbulos? Muy aparte de imponer la multa, podría también quizás hacer el respectivo tapiado, ¿no? Porque ¿para qué va a seguir entrando y saliendo gente a un prostíbulo? Entre otras medidas más que quizás podría tomar. Ahora, colocando también otro ejemplo. Hace poco también se dio, lamentablemente, esta muerte de este joven de 22 años que murió atropellado por este bus chino, por el chino. La gente,
y esto es verdad, a veces, ya que estamos tocando el tema municipal, se sienten más en contacto con la municipalidad y en vez de irse, esto pasó en Villa Salvador, en vez de irse de repente a la comisaría, al Ministerio Público, se fue a la municipalidad a ver pues qué hace el municipio, y el municipio, lo que ha hecho la municipalidad de Villa Salvador es clausurar el local de la empresa de transporte de los chinos. Pero la pregunta es, ¿lo hizo porque atropelló al joven? Directamente no, porque no es competencia de la municipalidad fiscalizar el tema de los delitos, pero sí por esta conexión que tiene con el vecino, no puede quedarse la municipalidad en un estado de inercia. Entonces el tema es, ¿qué hago? Ah, ya, tengo potestades, facultades de fiscalización, entonces vamos al local a ver qué encontramos. Sí encontraron pues de que ellos no tenían medidas de seguridad, para todo el grande local tenían a lo mucho 2 extintores, en fin, tenían, o sea, prácticamente no tenían las correctas medidas de seguridad, entonces se procedió a la respectiva clausura. Adicionalmente a eso, también hemos tomado conocimiento a través de la prensa que la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de la GUTU, que es la Gerencia de Transporte Urbano, le ha suspendido la autorización para que circule por las rutas de Lima, ¿no? De Lima Metropolitana a la empresa de transporte de los chinos, que es muy conocido así, con este nombre. Entonces, ahí observamos nosotros en la práctica que sí, nosotros como ciudadanos estamos muy vinculados en nuestro día a día con el tema del derecho administrativo, en este caso con el procedimiento sancionador y las facultades de fiscalización y la potestad sancionadora que tienen las municipalidades, Víctor. Sí, muy importante lo que mencionas, ¿no? Respecto a cuál es el límite sancionador, fiscalizador o intervención que puede tener el Estado, ¿no? Y bueno, el tiempo es bastante corto y en verdad gracias, Karelin. Sí, Karelin, gracias por tus comentarios y por abrirnos la mente sobre este tema. Y bueno, será hasta un próximo programa el próximo viernes. Muchas gracias.